Que Dios te bendiga. Compartiré contigo en estos minutos una reflexión titulada Es tiempo de avanzar. Y el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 12 nos dice la palabra, un mensaje para nosotros como iglesia, un mensaje para los hijos de Dios, un mensaje que motiva nuestro corazón para continuar en este camino, en la senda de la vida que el Señor nos ha mostrado y que por misericordia nos ha introducido en ella. Dice la palabra, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. El reino de Dios ha sido desafiado por el reino de las tinieblas desde hace mucho tiempo, y su propósito siempre ha sido detener su avance. Y a través de la historia hemos podido ver que generaciones pasadas vivieron contrarrestando el desafío del poder o de las fuerzas de las tinieblas. Generaciones que han estado batallando, enfrentándose a diversas tormentas, a situaciones violentas para poder avanzar en el reino de Dios. Pero la palabra nos dice que el reino de los cielos ha venido, dice, avanzando contra viento y marea, porque el reino de Dios no ha dejado de operar en este tiempo, no ha dejado de operar, no ha sido detenido a pesar de todos los obstáculos o todas las oposiciones que ha tenido. Pero también dice la palabra en el versículo que hemos leído que solo los que se esfuerzan logran, dice, aferrarse a él. Hay otra versión que nos dice que los violentos son los que arrebatan ese reino. Dios quiere continuar su obra en nuestra vida, porque Él aún no ha terminado y no ha terminado todavía su obra en esta tierra. Así que nos quiere ver avanzando hacia su reino. No quiere que nos quedemos estacionados o estancados en algún lugar, como lo estuvimos en el pasado, como lo estuvimos ayer. Él quiere que caminemos más allá. Pero para poder llegar al otro lado, para poder llegar hacia ese lugar donde Él nos está dirigiendo, tenemos que caminar. Y en esta nueva etapa no podemos hacerlo sin la presencia de Dios. La presencia de Dios es tan indispensable en nuestra vida que no deberíamos de caminar sin ella. Por tu propia cuenta no puedes avanzar, con tus propias fuerzas tampoco, porque te cansas. Por lo tanto necesitas la fuerza de Dios, necesitas su compañía, su presencia. Jesús nos decía en el Evangelio de Juan capítulo 15, Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. No podemos caminar independiente de Dios, no podemos caminar lejos de Dios. Si no vamos con la fuerza de Dios, no tendremos la capacidad para poder enfrentar los obstáculos que se presentan en este camino. Moisés aprendió a vivir con la presencia de Dios. Él aprendió a moverse donde la presencia de Dios le dirigía, tanto que le dijo al Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Al moverse la columna de fuego o aquella nube, era señal que ellos debían de avanzar. Y donde aquella nube y donde aquella columna de fuego se estacionaban, entonces Israel debía de estacionarse. Era una señal de dirección. Y de igual manera tenemos que movernos también en la dirección de Dios. Cuando Dios dice es hora de caminar, tenemos que avanzar. Cuando el Señor dice es hora de detenernos, entonces debemos detenernos. Yo veo en la palabra a hombres de Dios que entendían el lenguaje del cielo de una forma tan perfecta. Veo a un Pablo que tenía una ruta bien definida hacia el propósito de Dios. Pero cuando el Señor le decía, no irás por este camino, Pablo no iba por esa senda. Cuando el Señor le decía, es necesario emprender una nueva ruta, él entendía muy bien el lenguaje de Dios y hacía tal como el Señor se lo pedía. Porque cuando obedecemos a la indicación de Dios, encontramos cobertura, encontramos el respaldo de Dios. Pero ¿qué sucede cuando nos movemos en la dirección contraria? Cuando estamos caminando fuera de la voluntad de Dios, empezamos a tener problemas, empezamos a encontrarnos con dificultades. Así que mejor caminemos con la compañía del Señor, caminemos con la presencia de Dios. En Génesis capítulo 12, versículo 1, el Señor interceptó la vida de Abraham
Entonces el Señor le dice a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. El lugar donde Dios lo dirigía o hacia donde Dios lo llevaba era una tierra de bendición. La palabra de Dios dice donde fluye leche y miel. Pero para poder llegar hasta allá, él tenía que dejar su tierra, tenía que dejar sus costumbres, tenía que dejarlo todo e iniciar un nuevo camino. Donde Dios te quiere llevar es un lugar de bendición, es un lugar de vida, un lugar de abundancia, un lugar donde no existe más la muerte ni tampoco la escasez. Así que Abraham lo sacaron de un lugar para que iniciara un camino diferente. Hace algunos años muchos iniciamos este camino, un camino que nos dirige hacia la ciudad celestial, a nuestra tierra prometida, pero no hemos llegado aún. Todavía no hemos llegado, así que nos falta todavía camino que recorrer. Y este camino es como una barca donde por misericordia nos han introducido y en dicho trayecto encontramos tormentas. Pero lastimosamente muchos están bajando de esa barca y ya no quieren continuar más. En el trayecto se detuvieron y tomaron otras direcciones. En otras palabras, dejaron de avanzar porque tomaron malas decisiones que les hicieron estacionarse en un punto de sus vidas. Muchas cosas de esta vida nos pueden detener. Por eso Jesús dijo, el que ama esta vida la perderá. Dios quiere una iglesia que avance hacia el reino, que no se estanque, mucho menos que retroceda. Porque el cristiano no puede hacer de este mundo su habitación. La palabra nos enseña que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Simplemente vamos de paso, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesús. Así que, iglesia, Dios quiere que caminemos en fe, que le creamos a Él y que tengamos definido nuestra visión hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Por lo tanto, debemos de ser una iglesia comprometida, que sigue adelante no importando la tormenta o el nivel de fuerza que venga en contra de ella. Jesús dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Dios nos ha hecho una iglesia fuerte que ha sobrevivido por generaciones diferentes batallas. Pero avanzar es una decisión tuya, es una decisión mía. Pero quiero decirte que en este tiempo es un tiempo para tomar las mejores decisiones y acelerar el paso porque los días son malos. Y el apóstol Pablo nos exhorta a que debemos de aprovechar bien el tiempo. ¿Qué nos está impidiendo avanzar? Porque el reino de Dios va a ir avanzando y quiere ir avanzando en tu vida. El propósito de Dios es ese, que vayamos de aumento, dice, de gloria en gloria y de aumento en aumento como a la luz de la aurora. Pero, ¿qué detiene tu avance? ¿Qué detiene tu santidad? ¿Qué detiene tu integridad? ¿Qué detiene tu fidelidad hacia Dios? Mucho cristiano está perdiendo la visión, no está viendo lo que está por delante, no está valorando que lo que está por delante y lo que Dios nos ofrece es mucho mejor que lo que estamos viviendo en esta tierra. Israel tenía su mirada atrás. Todo el tiempo se quejaba porque su mirada estaba en Egipto y vivía acordándose del pasado, acordándose de lo que comía en Egipto. Y eso lo motivaba a regresarse. De hecho, muchas ocasiones lo declaró el deseo de su corazón de regresar a Egipto. Y eso le impedía disfrutar de lo nuevo y lo fresco que Dios le ofrecía. Todos aquellos hombres que nos menciona la palabra en el libro, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, esos hombres que caminaron en fe, el Señor habla de ellos y dice, si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Nos dice en el versículo 15, mira, si hubieran estado pensando, si su visión, si su corazón hubiese estado
en el lugar y la comodidad donde estaban viviendo antes, probablemente ellos se hubieran regresado. Pero el pensamiento de ellos no estaba ahí. El pensamiento de ellos era ir hacia adelante, era llegar a la ciudad celestial, a la tierra prometida. No lo vieron simplemente por fe, la saludaron porque creyeron que era mejor lo que estaba por delante que aquello que habían dejado. Por eso Jesús dijo que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El retroceder no es agradable para Dios. El profeta Elías tuvo días donde también se bajó de la barca, sus ánimos fueron afectados y se había quedado estacionado en una cueva, dejando de avanzar hacia el propósito de Dios. ¿Cuántos estamos dejando de avanzar hacia el propósito de Dios en este tiempo? ¿Cuántos muy probablemente en este tiempo se han estacionado en una cueva, en un punto de sus vidas? Probablemente en este tiempo muchos se han detenido y han dejado de caminar porque se estacionaron al igual que Elías y no estás avanzando hacia el propósito de Dios. Yo creo que debemos de reaccionar hacia donde Dios nos quiere llevar, porque siempre será mucho mejor el lugar donde Dios nos lleve que el lugar donde estemos estacionados. Quizá la forma en que caminabas con Dios no era la más correcta, o quizás tus ánimos en este tiempo hayan menguado, hayan disminuido tus fuerzas, pero no puedes quedarte en ese estado. Debes continuar, debes caminar hacia la meta. El Señor tuvo que decirle a Elías: levántate y come porque largo camino te espera. Todavía tenemos un trayecto que transitar, tenemos camino todavía que recorrer. ¿Y hacia dónde tenemos que ir? Pues la palabra nos enseña hacia adelante. Hacia adelante, no podemos mirar atrás, no podemos volver atrás. La palabra del Señor dice que si retrocediéramos, no agradaría nuestra alma. Si tú decías hace mucho tiempo, mi vida era diferente, yo era un hombre o una mujer de fe, un hombre o una mujer de oración, un intercesor, yo era un hombre o una mujer que servía a Dios con pasión, con entrega, pero ahora ya no, es porque algo pasó en el camino, algo te detuvo y dejaste de caminar. Por lo tanto, debemos comenzar a tomar las mejores decisiones y lo que tú decidas afectará o impactará tu eternidad. Si yo decido ser una mujer de Dios y si tú decides ser un hombre de Dios que camina en integridad, que se guarda y que ama a Dios sobre todas las cosas, eso va a marcar tu eternidad. Y no solo eso, sino que te permitirá llegar hacia donde Dios te quiere llevar, hacia su propósito. Ya no es tiempo para caminar lento, así como estábamos acostumbrados a hacerlo. Es el tiempo de correr, es el tiempo de avanzar. Es un tiempo donde debemos de aligerar nuestro paso. ¿Y por qué lo debemos de aligerar? Porque los tiempos se están acortando. Hoy te das cuenta que un día es más corto que un día hace muchos años atrás. Porque la palabra del Señor dice que los tiempos serán acortados por causa de los escogidos. Ahora el Señor quiere que como iglesia aceleremos el paso, no nos estacionemos, sino que avancemos y lleguemos un día a nuestra tierra prometida, a la ciudad celestial. El reloj de Dios va marcando y va avanzando hacia el tiempo, cumpliendo cada plan y cada proyecto de Dios y lo que Él anunció hace muchos años atrás. Entonces necesitamos correr. No podemos estacionarnos o acomodar nuestro corazón a esta vida. Y si antes de esta crisis, pues tu caminar era lento, tu vida no era comprometida con Dios, la palabra nos motiva a tomar decisiones y a comenzar a caminar con Dios. Yo termino leyéndote este versículo en la carta a los Filipenses capítulo 3, versículo 13. Pablo nos dice: hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. No mires a tu pasado, no mires lo que caminaste, sino comienza a avanzar a lo que falta todavía. No hemos llegado al final, todavía tenemos camino que recorrer, así que iglesia, avanza.
Es tiempo de avanzar. Que Dios te bendiga.